El día de hoy vamos a ver la parte conceptual de la nómina y también vamos a ver los asientos que hay que hacer al elaborar una nómina, que sería un poquito terminar la parte del ejercicio, del cálculo de la nómina. Entonces vemos que una nómina es una planilla, o sea, planilla la forma de pago, el cálculo del pago de salario de los trabajadores. Entonces, para esto, en contabilidad, se debe de realizar lo que es el cálculo de la nómina. Por lo general, en las compañías hay un departamento de recursos humanos. Entonces, recursos humanos es el encargado de seleccionar, de contratar, de hacer pruebas a los trabajadores y es el mismo quien tiene el control de cuántos trabajadores hay, porque si decimos que es el que está contratando, indica cuántos trabajadores hay vigentes, porque también sabemos que hay trabajadores que se despiden o renuncian. Entonces, todo ese control lo lleva ese departamento de recursos humanos, y ese departamento de recursos humanos trabaja a la par con el departamento de contabilidad, proporcionándole la información de los trabajadores. En empresas pequeñitas, digamos que no hay recursos humanos, entonces ahí es como el administrador es el encargado de controlar la existencia de trabajadores y también el mismo contador es parte de ese control. Pero en empresas grandes, ya medianas a grandes, todo ese tipo de empresas ya tiene un departamento de recursos humanos y es quien va a llevar ese mejor control del personal y es quien va a estar dando esa información a contabilidad para que sea contabilidad quien haga el cálculo de la planilla, que es, digamos, de forma fácil que hicimos el ejemplo en la pizarra de calcular la planilla, aunque sabemos que una planilla puede ser más extensa y tener otro tipo de cálculo añadido a los que ya hicimos, que eso lo vamos a ver. Entonces, aquí viene esta parte de lo que es la planilla y qué implica tener trabajadores. La contratación, que es el proceso de seleccionar y celebrar los contratos de trabajo. Entonces les decía que si hay un departamento de recursos humanos o un gerente de recursos humanos, es esa persona quien va a tener primero un perfil de los cargos y después va a hacer el proceso de selección de candidatos para cada uno de los cargos que hay en la compañía. Y ya después, obviamente, cuando se elige a la persona idónea, entonces se contrata, se firma un contrato de trabajo, ya esa persona ya pasa a ser oficialmente trabajador de la compañía y se añade a la planilla. Entonces, esa información se manda a contabilidad. Contratamos tantos trabajadores nuevos. ¿Para qué? Para que contabilidad incluya a estas personas dentro de la planilla. Entonces, ahí van a trabajar a la par, como decía, recursos humanos con contabilidad. La forma de pago tiene que establecerse ya sea por tiempo determinado, por obra o despacho. Entonces ahí dentro de tu misma contratación en ese contrato, entonces debe de indicar de qué forma te van a pagar. Vemos que hay muchos pagos como las semanales en una zona franca. Vemos catorcenales. ¿Quién fue? ¿Quién está hablando? Para la construcción. Y tenemos también las formas de pago quincenales, que es lo más común que vemos. Y también vemos la forma de pago mensual. Sobre todo, eso lo vemos en instituciones del Estado. Vemos que se paga de forma mensual. Entonces, eso tiene que quedar fijado en un contrato de trabajo. La vigilancia de la asistencia del trabajador, de ausencias por vacaciones o por enfermedades. Entonces, las empresas deben de tener un sistema para controlar la asistencia del trabajador. Y ese control se debe de pasar a contabilidad para que la use al momento de hacer el cálculo de la planilla.
Hoy en día vemos que hay sistemas más sofisticados como las de las huellas dactilares para controlar la asistencia, la hora de entrada del trabajador y de esta forma llevar un mejor control. Por ejemplo, veíamos que una persona marque una tarjeta o una persona se anote en un libro, pero en un cuaderno. Entonces, esa forma el trabajador puede poner la hora, tal vez llegó a las 8:30 y pone las 8. Entonces, esa forma no es tan efectiva como lo sería que vos marques con tu dedo. Y entonces ahí se va a verdaderamente entraste a las 8 o entraste a las 8:30. Entonces, esas asistencias son las que sirven para contabilidad. Por ejemplo, si vos llegaste a las 8:30, a las 8, entonces yo te deduzco esa media hora de tu salario. Entonces, y si diario está llegando a las 8:30, entonces ya a la quincena, si la hacemos quincenal, ya va a tener ahí un buen número de deducciones de horas. Entonces, todo eso se lo voy a deducir. Entonces, aquí esa parte que nos dice es que la empresa debe de tener un sistema de controlar la asistencia de los trabajadores. Y qué mejor que esas nuevas formas, como les dije, donde vos marcás con tu dedo la entrada o la salida del trabajo. Entonces, de esa forma es más eficiente llevar ese control de los trabajadores, aunque las empresas, de acuerdo a su control interno, van a tener su forma de controlar a sus trabajadores. Pero una vez que a contabilidad nos llegue que los trabajadores, ciertos trabajadores están llegando tarde, entonces eso se lo deducimos. En las deducciones, incluimos en deducciones eso, porque hasta ahora en el ejemplo nosotros hemos hecho, si se acuerdan, en deducciones que tenemos, INS laboral, el IR, que es el impuesto sobre la renta, pero podemos añadir más cosas. Es lo que les decía, esa planilla se puede volver más larga, porque si ya incluimos esto de que le vamos a deducir horas al trabajador, esas horas se deducen en dinero. Esa persona ya no va a sacar su salario completo, sino que le tenemos que deducir. Entonces ahí añadimos otra columna de ese tipo de deducciones. Entonces, ahí añadiríamos ese tipo de deducciones, entonces más larga se vuelve ese cálculo de planilla. El cálculo de deducciones aplicables al salario por cuenta de terceros, como el seguro social, el impuesto sobre la renta, el INATEC, el sindicato de la empresa, comisariato, o bien por anticipos hechos al propio trabajador por concepto de salario. Entonces, aquí vemos que pueden haber muchas deducciones, no solo el INS laboral, el IR al trabajador le podemos deducir, por ejemplo, si hay un comisariato, si ha pedido algún tipo de adelanto de salario, entonces en ese momento yo se lo deduzco, o sea, ya vos pediste 1,000 córdobas de adelanto, entonces ahí te lo quito. Eso que te lo quito significa una deducción. Entonces ahí el cuadro se vuelve más largo. Entonces, a medida que hayan todos estos conceptos, la planilla se puede hacer más larga de cómo tenemos el ejemplo. El ejemplo que hice en la pizarra, digamos que es la planilla más corta con la que podemos trabajar. Pero obviamente esa planilla se puede volver más larga a medida que vayamos incluyendo otros conceptos sobre, por ejemplo, sobre este tipo de deducciones. El pago de salario ya sea en efectivo por medio de cheque y hoy tenemos por tarjeta de débito. Entonces, al inicio les comentaba que la forma de pago de salario era por medio del efectivo. Vos, por ejemplo, tenés una planilla, tu total a pagar son 100,000 córdobas. Entonces vos hacías un cheque por 100,000 córdobas, un solo cheque, lo mandabas a cambiar al banco. Después te venían esos 100,000 córdobas a la oficina y ahí dividías lo que le ibas a dar a cada trabajador y lo ensobrabas. Hacías, comprabas los sobres o vos lo hacías
ahí le ponías en el sobre el nombre del trabajador, el monto que le vas a pagar y ahí sobraba, ahí metías su dinero. Y después vino la forma de cheque, que es dar un cheque a cada trabajador. Entonces, yo no voy a sacar el cheque por los 100,000 córdobas, sino que a cada trabajador le voy a sacar un cheque por su monto, que es otra forma, digamos, de controlar el dinero de planilla. Y ahora que existe la forma que es muy común y más efectiva, que es por medio de pago de tarjeta, que para esto vos abrís una cuenta en el banco exclusivamente para planilla. Ahí vos metés todo el dinero de la planilla, lo que vas a pagar esa quincena o ese mes, y después mandás con una memoria, llevas la nómina. Ahí cada nombre de trabajador con su monto para que el banco lo acredite, y entonces ya la persona en ese momento pueda ir al banco o a un cajero a sacar su dinero. Entonces, esa es la forma más efectiva, porque es una forma muy rápida, porque vos simplemente mandás un archivo por correo electrónico o vas personalmente a servicios bancarios con la nómina, y es el banco que automáticamente ahí acredita los salarios. Y ya sabemos que en este caso no andas con el montón de cheques que tenés que, por ejemplo, donde hay muchos trabajadores, hacer fila y todo ese rollo que tiene que ver con que sería un pago por medio de cheque. Entonces todo se te facilita mejor por tener una cuenta de nómina en el banco y pagar por medio de tarjetas de débito. Para esto, digamos que al inicio sería lo único tequioso, que es llevar todas las cédulas de los trabajadores con la solicitud, y con eso ya se abre la cuenta para cada trabajador, y ya después se hace tan fácil porque solo estás mandando el archivo de la nómina. Obviamente antes haces la transferencia por el total de tu nómina. Primero haces tu nómina con tu cálculo, y ahora si nos vamos al ejemplo de los 100,000 córdobas, entonces esos 100,000 córdobas yo transfiero de mi cuenta corriente a mi cuenta de nómina, y ahí ya puedo llevar el archivo o mandarlo por correo electrónico, y en ese momento ya se acreditan los fondos y el trabajador puede ir a sacar su dinero, como decimos. El registro del empleado es una forma de control interno. Para esto se debe de abrir una tarjeta para cada trabajador en la cual conste su nombre, número de seguro social. El departamento de personal o el departamento de recursos humanos es quien va a tener, les decía, el control de cada trabajador, y para cada trabajador se debe de abrir un archivo, tener un expediente que le llamamos. Entonces ahí debe de estar su currículum, después si hizo pruebas para lograr ese puesto de trabajo, después debe estar su contrato de trabajo, su copia de cédula de identidad, su ingreso al seguro social. Todo eso forma el expediente de cada trabajador. O sea, cada trabajador debe de tener un expediente en la empresa, y esto lo va a hacer el departamento de nómina, o si hay una persona asignada, y en otros casos lo va a hacer el administrador, porque siempre nos tenemos que poner en mente que nos podemos encontrar con empresas pequeñas o con empresas grandes. Yo hago mucho énfasis en esto porque tal vez si yo te hablo solo de empresas grandes y un día te toca trabajar en una empresa pequeña, vas a decir, y aquí no hay nada de lo que me dijeron. Entonces, pues ahí hay que hacer siempre diferencia, que en empresas pequeñas no hay ni siquiera un departamento de recursos humanos. Es el mismo administrador quien va a hacer esas tareas de reclutar personal y con ayuda. Ahí puede tener ayuda del contador o de otra persona de otro cargo. En empresas grandes sí, porque en empresas grandes hay un sinnúmero de trabajadores, ahí existen todos los departamentos, entonces digamos que se trabaja de una forma más ordenada. En esas empresas grandes es el recurso humano quien va a tener ese control sobre todos los trabajadores, y en el contrato de trabajo va a estar especificado todo eso
como lo es si es un contrato de trabajo permanente, si es temporal, cuál va a ser su salario. Todos esos datos y tan relevantes como para constatar en un cálculo de planilla, los vas a sacar de ese archivo del trabajador y mayormente del contrato de trabajo. Aquí también el libro nos da el concepto de nómina. Dice que es la relación por nombre de los trabajadores a quienes debe cubrir ese salario durante cierto periodo de tiempo, con indicación de sus percepciones y las deducciones aplicables a ella, con lo cual se determina el importe del salario neto a pagar. Ahí también nos da otra definición. Dice que es el registro que muestra el jornal o salario pagado a cada uno de los obreros o empleados durante cierto periodo, detallando asimismo las diversas deducciones por retenciones de impuestos, seguro social y otros. Pues ahí vemos que pueden haber otro tipo de deducciones, como lo es cuando el trabajador pidió un adelanto, pidió un préstamo, hay un comisariato donde saca provisiones de comida, entonces eso me lo debe a mí y yo se lo tengo que deducir. Entonces ahí pueden, es lo que les estaba diciendo, que en una nómina pueden haber muchas más deducciones que solamente INS laboral o IR. Aquí también nos da conceptos sobre remuneración bruta, que es el importe total por sueldo, salarios, comisiones o cualquier otra remuneración al empleado antes de rebajar los impuestos. Entonces aquí es como total de ingresos, los ingresos brutos, y también aquí pueden haber más conceptos porque, por ejemplo, nosotros solo ingresamos su salario en el ejemplo y sus horas extra, pero también pueden haber comisiones que comúnmente un equipo de venta va a lograr cada quincena o cada mes. Entonces ahí tendríamos otra columna de ingresos, añadirlo a su total de ingresos brutos. Serían salarios, horas extra, comisiones, todo eso sumarlo para el total de ingresos. Entonces ahí también podemos ver que pueden existir otro tipo de ingresos para los trabajadores. Remuneración neta es igual a la remuneración bruta menos todas las deducciones. Entonces ahí vemos que es el salario neto, el salario a pagar, que va a ser el total de ingresos menos todas las deducciones que existan para cada trabajador. Muchas empresas pagan al empleado prestaciones que son una forma de compensación, como el caso de seguro médico y de vida y el pago de jubilación. Las deducciones de nómina son las que ya vimos, que existen las deducciones obligatorias que son el impuesto sobre la renta y el impuesto de seguro social. Entonces estas deducciones, a ver, tenemos la deducción de INS laboral. En el INS laboral, de acuerdo a la ley del seguro social, va a ser el 7%. Entonces me dice que el 7% del seguro lo tiene que asumir el trabajador. Por eso a vos se te va a quitar de tu salario. Y es de ley porque está la ley del seguro social. Y está la ley del IR, la ley 822, que es el impuesto sobre la renta, que dice que el trabajador va a asumir el IR de su salario. Entonces igual lo tenemos que deducir de tu salario, ese IR. Y el IR lo vamos a calcular de acuerdo a la tabla progresiva. Y la tabla progresiva ustedes ya la tienen y ya la manejan. Entonces el IR va de acuerdo a la tabla progresiva, existe la ley, el seguro social es el 7%, existe la ley del IR y la ley del seguro. Entonces son deducciones obligatorias que vos como trabajador decís, no me pueden deducir IR, no me pueden deducir INS. No, eso nunca va a pasar porque existen leyes y entonces es de carácter obligatorio, siempre va a ir. Después están las deducciones opcionales, que aquí, por eso pueden existir o no pueden existir este tipo de deducciones por comisariato, por los sueldos, por contribuciones a obras de caridad, por servicios médicos. Entonces aquí viene todo ese tipo de deducciones que pueden existir y que son opcionales, porque por ejemplo, en las de préstamo, hay empresas que no van a darle préstamo a los trabajadores, o hay empresas que sí tienen dentro de su política que los trabajadores puedan acceder a préstamos, a cuentas de salario.
Entonces, por eso son opcionales, porque pueden o no pueden existir. Y las otras son obligatorias porque existen leyes que la hacen de carácter obligatorio porque se tienen que cumplir. Y lo que es el procedimiento para la elaboración de la nómina, los pasos son: 1, el control de asistencia; 2, el cálculo de la nómina. Ahí tenemos la cuota base, el cálculo de percepción total, las deducciones y el neto a pagar. Entonces, lo primero que necesitamos para elaborar una nómina es el control de asistencia, es decir, todos los trabajadores con su asistencia diaria. O sea, llegó a trabajar diario, llegó a trabajar. Algún día no llegó y me justificó ese día. Entonces yo se lo puedo tomar a cuenta de vacaciones. O sea, yo le voy a pagar ese día, pero vos ya tenés un día menos de vacaciones. Porque las vacaciones, les decía, cada trabajador tiene derecho a 15 días cada 6 meses. Cada 6 meses vos tenés 15 días a tu favor de vacaciones, que vos las puedes descansar, o sea, te vas a tu casa, descansar los 15 días, o la empresa te dice, yo te necesito, entonces te las voy a pagar. Te necesito aquí en el trabajo diario, entonces yo no me puedo dar el lujo de mandarte a tu casa 15 días, trabajarlos, pero yo te voy a pagar esos 15 días. Entonces, pero ¿qué pasa? Un día vos no pudiste llegar a la empresa y lo justificás. Entonces ya sabes que ya no tenés 15 días en los 6 meses, sino que uno menos, ya tenés 14. Entonces el día que vos goces de tus vacaciones ya solo vas a tener 14 días. Y así sucesivamente. Podés seguir pidiendo permiso y esas vacaciones se te van a ir achicando. Entonces ya después ya no vas a tener ni vacaciones. Otra cosa muy diferente es cuando vos no llegues un día al trabajo y no lo justifiques por ningún medio, entonces ahí yo te quito tu día de trabajo y te quito el 7º, que son los domingos. Porque en una oficina vos no trabajas los domingos, pero los domingos te lo va a pagar la empresa, normal. Pero vos perdés esos domingos en los casos de que vos no llegues a trabajar y no justifiques por ningún medio de por qué no llegaste. Entonces ahí viene que yo te quito el domingo y te quito el día que no llegaste. Vos perdés 2 días de salario. Entonces todo esto yo lo necesito para poder realizar la nómina. En base a esa asistencia, llegaron todos los días, entonces va normal, digamos, va completo el cálculo. Pero fulanito no llegó tal día y lo justificó, se lo quito a cuenta de vacaciones. El otro señor no llegó y no justificó, le quito el día, le quito el domingo. Entonces toda esa información yo la necesito para poder elaborar esa nómina. O sea, esa nómina va a salir de acuerdo al control de asistencia. Y es lo que les decía. Por eso las empresas deben de tener un control de asistencia eficaz, como lo es marcar con el dedo las horas de llegada, las horas de salida, porque es lo más efectivo para controlar y ver que el trabajador llegó a tiempo y si llegó o no llegó. Entonces todo eso yo lo necesito en contabilidad, lo necesito para poder elaborar esa planilla. Entonces si yo el 14 o el 15 en la mañanita voy a hacer el cálculo, entonces ese día estoy pidiendo la asistencia para ese día ponerme a trabajar en la planilla y elaborarla de acuerdo a toda esa información que me proporciona la asistencia. Donde les digo, en las empresas grandes donde hay un departamento de recursos humanos que está controlando esa asistencia, entonces yo la pido y le digo, mira, pásame la asistencia. Entonces ya con esa empiezo a trabajar. Por eso es lo primero que yo necesito siempre en mi control de asistencia. Y ya con eso va el cálculo de la nómina en base a todos los ingresos que tenga, después todas las deducciones y ya saco el neto a pagar, que va a ser el ingreso menos las deducciones. Aquí nos viene a hablar otra vez sobre los control de asistencia. Digamos que no es tan difícil controlar la asistencia porque ya sabemos que hay recursos para poder controlarla. No es que, digamos, vas a estar
te vas a poner en la puerta a ver que quién llegó, quién no llegó. No, ya sabemos que hay sistemas para poder controlar eso de las asistencias y que son eficaces. ¿Por qué? Porque si marcamos presencialmente las horas de entrada, ahí no hay donde perderse. Ya sabemos que con huella dactilar es tu huella la que vos tenés que poner, y si no vas a ir a marcar a otro dedo. Entonces ahí tenemos el control directo sobre las asistencias. También con esto de admisión de tarjetas, que digamos, antes de la huella dactilar era eso de meter una tarjetita y de esa forma marcar las horas. Esa son la forma, bueno, hoy en día es la forma más eficaz para controlar. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con los cálculos que ya hemos hecho de la nómina. Aquí viene un ejemplo, pero el ejemplo obviamente del libro no está bien porque no está actualizado en relación a los porcentajes de la ley, porque obviamente la ley ha cambiado, ya sabemos que fue reciente el cambio que hubo en nuestro país. Y después está en el libro los procedimientos de pago, que es lo que ya les expliqué sobre que primero era en efectivo, después los cheques y por último las tarjetas de débito, que es lo que más se usa hoy en día y porque para control interno es la mejor forma de pagar. Obviamente en una empresa pequeñita, por ejemplo, donde yo trabajaba, entonces usábamos de la forma de pago a la antigüita, como decimos, que tal vez sacar un cheque, porque apenas 9 trabajadores. Entonces ahí, digamos, se nos hacía fácil, pero en empresas donde hay más de 100 trabajadores, entonces no, mejor tener tu sistema de tarjeta, porque es la forma más fácil y obviamente de ahorrar tiempo y también de control del mismo dinero de la planilla. Y aquí al final el libro siempre aborda sobre control interno. En este caso el control interno de la nómina dice que los sistemas de nómina, sean manuales o computarizados, deben incluir controles internos al fin de salvaguardar los fondos y garantizar el procedimiento adecuado de la información de nómina. Hoy en día ya sabemos que nadie está haciendo una nómina en hojas columnares o en ese tipo de cosas. Ya todo el mundo tiene una computadora y entonces tenés por lo menos Excel, y desde Excel manejas tu nómina. Obviamente que tu nómina debe de pegar con tu control de asistencia. Si estamos hablando de que ese control de asistencia es quien te da toda la información para que vos elabores nómina, entonces lo que dice en asistencia debe decir en la nómina. O sea, una cosa no debe de estar distante de la otra, y para esto lo que manda control interno es, por ejemplo, que una persona que esté levantando la asistencia sea diferente al que realice la nómina, que no sea la misma persona que está levantando asistencia, la misma que haga el cálculo de la nómina. ¿Por qué? Porque esa misma persona puede hacer cosas que no debe o cosas indebidas, como manipular información. ¿Por qué? Porque es la misma persona. Pero si es otra, entonces para poder hacer un fraude se tiene que coludir, o sea, se tienen que poner de acuerdo las dos. Entonces es más difícil. Por eso deben de haber varios trabajadores. Aquí en lo de la nómina lo que se da mucho es, los fraudes que se dan mucho en nómina es cuando, por ejemplo, en una empresa hay muchos trabajadores y entonces digamos que para contabilidad es difícil tener el control y la persona que está levantando la asistencia puede meter trabajadores ficticios. Trabajadores que no existen me pueden incluir en esa lista. Entonces yo, como soy contabilidad y no tengo el control de cuántos trabajadores hay en la empresa, entonces puedo incluir ese tipo de trabajadores fantasmas que se le llama. Entonces ahí puede haber un tipo de fraude, y también se da mucho fraude con las horas extras, que la persona que está levantando asistencia dice, esta persona hizo 60 horas extras. Entonces, y tal vez la persona solo hizo 20.
Entonces le puse 40 de más y esas 40 de más, ese pago se lo divide entre el trabajador y la persona que levantó la asistencia. Ese es otro tipo común de fraude que se da en la nómina. ¿Preguntas? Está fácil esa, ¿no? Ya, vámonos. Aquí tenemos el asientos contables que se derivan de una planilla. Si ustedes se acuerdan, en la pizarra terminamos con las cuentas T. Pero es más fácil verlo desde un asiento contable porque sabemos que los asientos contables se van cuadrando yo solo o sumándolo, no solo porque ya lo tengo en Excel en formulado. Pero entonces aquí las cuentas T las pasamos a un asiento. Entonces aquí vemos, por ejemplo, comenzamos siempre con los gastos de venta. Aquí tenemos los salarios 50,000, que esto se deriva de la planilla que tengo acá. La planilla que es la misma que ya hicimos en la pizarra. Obviamente aquí tal vez algunos centavos van diferentes porque aquí agarra todito, ya sabemos, los decimales y nosotros fuimos quizá fuimos pues dejando solo 2, en algunos casos tal vez, qué sé yo, redondeamos alguna cifra, entonces ahí puede haber cierta diferencia. Entonces, todo lo que tenemos aquí en el asiento es las cuentas T. Tenemos para gasto de venta, hicimos salario, horas extras, patronal, INATEC, vacaciones, aguinaldo, indemnización. En los gastos de administración habían salario, patronal, INATEC, vacaciones, aguinaldo, indemnización. Ahí tenemos los gastos de venta y los gastos de administración como cuentas deudoras en el debe. En el haber tenemos la nómina por pagar. Obviamente todo esto sale de acá, de mi planilla. El salario neto ya sabemos que es la nómina por pagar. Aquí tenemos los 102.052.25. Mi salario neto, el total general, esa es mi nómina por pagar. Ya sabemos que aquí las cuentas acreedoras las hacemos con los totales. Después tenemos el INS laboral, 8.295. Aquí lo tenemos en el total general de INS laboral. Entonces, esto es solo pasarlo. Después tenemos el IR, 8.152.75, que aquí lo tenemos en el IR, en el total general. Después tenemos el total general de INS patronal, de INATEC, de vacaciones, de aguinaldo, de indemnización. Como es un asiento diario, entonces sumamos los débitos, sumamos los créditos y me tiene que dar igual para que esté correcto. En el concepto, contabilizando la provisión de la nómina. Entonces, como estás contabilizando en nómina por pagar, entonces estás provisionando. Esto es solo pasar las cuentas T a un asiento diario. Después, ¿cuál es el siguiente asiento? El número 2 es pagar la nómina. Entonces, mi nómina por pagar, que tengo acá, 102.052.25, entonces la saco del pasivo y aquí lo saco del banco. Entonces simplemente yo pago la nómina de banco y cierro mi nómina por pagar. Entonces como estaba en el crédito, yo la pongo en el débito para pagarla, obviamente para que quede en cero. Y el dinero lo saco de banco. En el asiento número 3, yo debo de pagar, ¿qué debo de pagar? El seguro social. Entonces, de seguro social, yo tengo el laboral y el INATEC.
Entonces, de laboral yo tenía por pagar 8.295. 8.295. Aquí lo cancelo. Lo cancelo. Se cancela un pasivo en el debe, porque como ellos están en el haber, yo lo tengo que llevar a cero. Por eso hago en el lado contrario, obviamente. Y cancelo el patronal. El patronal que tengo por pagar son 25.477.50. Voy a pagar los dos porque los dos se pagan al INSS, Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Sumo los dos y esa es mi salida de banco. La suma del laboral más el patronal. Después voy a pagar el impuesto del IR en el siguiente asiento. Entonces en el siguiente asiento voy a pagar, ¿cuánto le debo a la DGI? A la DGI le debo 8.152.75. Entonces, esos 8.152.75 lo saco del banco y se lo pago a la DGI. Después, en el siguiente asiento voy a pagar lo del INATEC. Lo del INATEC, ¿cuánto le debo? Voy a ver a mis pasivos cuánto le debo. Le debo 2.370 gordo. Entonces saco del banco los 2.370 y se los pago al INATEC. Entonces con esto yo estoy cancelando mis pasivos de la nómina. La nómina por pagar la cancelo del banco, todo lo cancelo del banco. La nómina por pagar, cancelo el INSS laboral, el INSS patronal, el IR y el INATEC. ¿Cuáles pasivos me quedan sin pagar? Esto. Me quedan sin pagar las vacaciones, el aguinaldo y la indemnización. ¿Por qué quedan sin pagar? Porque estas son acumulaciones de prestaciones sociales, porque las vacaciones les acabo de decir que yo se las voy a pagar o lo voy a mandar a descansar cada 6 meses. El aguinaldo va a ser cada año y la indemnización hasta que la persona renuncie o se despida. Entonces, mientras no pase eso, eso se va a ir acumulando. Ahí se va sumando hasta que a la persona se le pague. Pero yo cada mes voy a ir pagando o cada quincena la nómina y cada mes voy a ir pagando en lo que es el INSS laboral, el IR, el patronal y el INATEC. Entonces, estos son los asientos que conlleva una nómina. Me va a sacar del cosa,